Bienvenidos a Iberotech, una vez más. Julia Sánchez Dorado es investigadora postdoctoral en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla, o sea que somos compañeros de pasillo, lo que pasa que como con la pandemia nos hemos acostumbrado a esto del Zoom y el online, pues ni siquiera nos hemos juntado para esta presentación, pero bueno, la tengo aquí cerca. Se doctoró en estudios de la ciencia y la tecnología en el University College de Londres y tiene un máster en filosofía de la ciencia en la UNAM de México. Y además, pues ha disfrutado recientemente de una prestigiosa beca Humboldt en la Universidad Técnica de Berlín y todavía pasa muchas temporadas allí en Alemania, donde participa al menos en un proyecto que es muy relevante para esto de lo que nos va a hablar hoy, que es sobre el lugar de los modelos físicos en ingeniería y en geofísica. Sus publicaciones tratan sobre representación artística, científica, las podéis encontrar por ahí, porque tiene bastantes y de mucho interés. Y pone especial la atención, que yo creo que eso es lo que más nos puede hablar a nosotros como grupo, en la creatividad, en los valores estéticos y epistémicos y en el juicio y la experiencia personal. Lo que yo creo que hace a Julia muy atractiva para este seminario es esta combinación entre historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, que es uno de los objetivos de nuestro grupo y es una de sus grandes preocupaciones. Así que, Julia, muchísimas gracias y cuando quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y gracias por la presentación. La verdad es que yo he estado asistiendo a sesiones de este seminario casi desde que empezó el proyecto y he aprendido mucho de las discusiones y os agradezco mucho a ti, a Lino y a Antonio que hayáis continuado, ¿no? Como con esta constancia y como coherencia en la discusión a pesar de que se han presentado propuestas pues de muy diverso tipo, ¿no? durante este tiempo. Y bueno, de lo que os voy a hablar hoy realmente no voy a hacer tanto una integración de problemas en filosofía y en historia de la ciencia, digamos que la presentación de hoy va a estar más en un caso de estudio histórico, ¿no? Va a ser más meramente de historia, diría yo. Y lo que voy a decir es bastante exploratorio, a pesar de que al caso al que me voy a referir sí que es algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo ya, que es el comienzo del uso de modelos físicos en el campo de la ingeniería hidráulica muy a principios del siglo XX y cómo esa práctica va evolucionando en las siguientes décadas. Pero como hoy me quiero centrar en... Vamos a ver, que creo que yo tengo que admitir a la gente, ¿no? Si no, parece que no puedo. Bueno, a ver. Como os digo, lo que voy a presentar es bastante exploratorio, así que voy a agradecer mucho cualquier sugerencia sobre algún punto que consideréis que puede ser, no sé, especialmente relevante para examinarlo con mayor atención, ¿no? Y quizás algunas ideas un poco esquemáticas que voy a presentar, pues eso, ¿no? Explicarlo con más detenimiento. Entonces, por un lado, quería decir a grandes rasgos que si bien no voy a hablar del tema que ha sido más recurrente en los seminarios de este proyecto, ¿no? Que es hablar de navegación y de cultura marítima, sí que, como os digo, lo que me interesa es la investigación, quizás más en cultura fluvial, ¿no? La investigación que se hace en ingeniería hidráulica a principios del siglo XX, donde se tratan de entender lo que se conoce como river training problems, ¿no? Que podríamos traducir como el estudio del comportamiento de los ríos, de sistemas fluviales, con la intención de desarrollar planes de control, ¿no? de restricción, de amoldar los ríos de alguna manera, sobre todo pensando en situaciones de riesgo tales como ante casos de posibles inundaciones o también ante problemas en la navegación en los ríos, ¿no? Y bueno, este trabajo ya gran parte lo hemos desarrollado en un artículo que ahora mismo está en revisión con Susan Sterler, donde hablamos de cómo se integra esta nueva práctica de construir modelos físicos a la hidráulica en los años 20 y 30 a la comunidad de ingenieros hidráulicos en Estados Unidos.
Pero en este artículo, sobre todo, en lo que nos centramos es en debates metodológicos que tienen lugar dentro de la comunidad de ingenieros hidráulicos, que están estrechamente relacionadas con desacuerdos de carácter más político entre distintas instituciones en Estados Unidos, que incluso tienen como un carácter nacionalista en algunos casos, mientras que lo que me gustaría hacer hoy es hablar de otro elemento que también está de fondo en este debate que tiene lugar sobre si es buena idea o no comenzar a usar esta nueva metodología de construir modelos físicos, que está, como digo, de fondo en este debate, ¿no? Que es el cuestionarse si estas prácticas de construcción de modelos hidráulicos tienen un carácter artesanal o no, y qué significaría decir que estas prácticas tienen un carácter artesanal, si esto tiene algún tipo de consecuencia epistémica fundamental y en qué sentido la tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que me gustaría es pues, integrar este caso con discusiones, ¿no?, que van en la línea de la otra temática que se discute en este proyecto, que es la de pensar en el valor de las prácticas científicas artesanales y, en mi caso, en el contexto del siglo XX. Y esto es algo que ha salido a colación en distintas discusiones, en algunas sesiones del seminario, incluida en la última, ¿no?, que dio Xavier Roquet, donde se hablaba de cómo parecía, ¿no?, que en principio era especialmente un reto hablar de prácticas artesanales cuando estamos hablando de ciencia del siglo XX, porque la mayoría de estas discusiones pues, se han centrado en discutir la ciencia moderna, ¿no? Y propuestas como la del propio Roquet de hablar de small science, pero también la de otros como Simon Weret cuando habla de thrifty science, que él mismo la propone sobre todo para hablar de ciencia en el siglo XVIII, pero con bastante amplitud de miras para que pensemos si en la ciencia contemporánea podemos pensar en términos también de esta ciencia de aprovechamiento, ¿no?, o de reutilización. Incluso si la ciencia futura, él dice, será también thrifty o no será así. Entonces, bueno, lo que yo quiero discutir va en línea con este trabajo y como decía Roquet en la última sesión, parece que es importante que desvinculemos la idea de la ciencia artesanal de unas categorías quizás socioprofesionales muy concretas, ¿no?, de artesanos, para que podamos ajustarnos más a poder discutir lo que es la ciencia artesanal en el siglo XX, integradas en prácticas científicas académicas institucionalizadas, ¿no? Y bueno, por supuesto, ya sabemos que hablar de este tema es lidiar con otras cuestiones que están también involucradas, pero que no son exactamente las mismas, como puede ser hablar del conocimiento tácito o hablar también del papel de los técnicos en los laboratorios. Y aquí tenemos trabajos desde los que ya se consideran clásicos, como el del Invisible Technician, ¿no?, de Shaping en los 80, hasta trabajos más contemporáneos, muy interesantes, como el de Caitlin Wiley, donde ella lo que estudia es cómo los técnicos en los laboratorios de paleontología, en concreto los preparadores de fósiles, precisamente porque su función como técnico tiene este carácter invisible del que hablaba Shaping, eso les permite, por ejemplo, desarrollar su creatividad de maneras que no la podrían desarrollar si su trabajo no fuera tan invisible. En fin, estas son cuestiones que están yo creo, relacionadas con el problema de qué son las prácticas artesanales y que vienen bastante a colación en el caso del que yo os voy a hablar. Pues bueno, básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando se discute sobre si los ingenieros hidráulicos en la comunidad de ingenieros de Estados Unidos en los años 20, en los años 30, que es el caso en el que me voy a centrar, discuten sobre si es valioso o no utilizar modelos físicos, en todo el tiempo utilizan esta expresión de que si la hidráulica es más un arte o es más una ciencia. Y yo y se usa, parece, esta expresión de distintas maneras, ¿no? Y aquí lo que quiero hacer es decir que cuando se habla del arte de la hidráulica, se está tratando de reivindicar esa parte artesanal de la práctica, yo digo que de tres modos distintos.
Una es reivindicando la importancia que tiene el tener estas habilidades manuales de lidiar, de modificar, de trabajar con materiales dentro del laboratorio. Otra que tiene que ver con el arte de saber aprovechar los recursos de la mejor manera posible. Y la otra tiene que ver con el arte de desarrollar tal familiaridad con el fenómeno que se quiere estudiar, pero también con el modelo mismo que trata de representar ese fenómeno dentro del laboratorio, que los científicos, los ingenieros desarrollan una intuición que es fundamental acerca de cómo surgen estos fenómenos, cómo funciona el modelo en cuestión. Bueno, ya voy entonces a saltar al caso, ¿no? de la construcción de modelos físicos. Y como introducción quería decir que claro, que todos sabemos que hay muchos problemas, sobre todo si pensamos en las ciencias de la Tierra, pensamos en distintas ciencias de la ingeniería, que se han estudiado a escala pequeña, pues para poder lidiar con las dificultades, ¿no? de enfrentar fenómenos complejos a escala real. Y esto ha pasado durante siglos. Pero para encontrar un trabajo ya más de experimentación, más sistemática con estos modelos a escala, nos tenemos que ir a finales, al último cuarto del siglo XIX, donde encontramos experimentos en canales de experiencia desarrollados por gente como Farc en Francia y como Freud o como Reynolds desde Gran Bretaña, ¿no? Freud pues, estudia la resistencia de las naves en el mar, haciendo experimentos, por ejemplo, unos famosos que tiene del buque Greyhound a escala 1,16 en pequeños tanques de agua que construye después de convencer al Ministerio de la Marina del Reino Unido de que esto es una buena forma, ¿no? de estudiar pues, la eficiencia de distintos cascos de naves. Y luego tenemos pues, el trabajo de Reynolds, que además de ser fundamental para entender procesos de corrientes en el estuario del río Mersey, en Liverpool, pues él desarrolla su trabajo, ¿no? de teorización a partir de estos experimentos, será fundamental para desarrollar los principios de semejanza física, semejanza dinámica, que luego serán fundamentales como base de la metodología de construcción de modelos a escala fiables. En concreto, pues lo que le interesa mucho estudiar es la transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento, y se desarrolla este parámetro, ¿no? que se conoce como el número adimensional de Reynolds, que refiere al ratio entre la viscosidad y las fuerzas inerciales, que como digo va a ser fundamental para poder construir modelos a escala en los siguientes años. Y bueno, ya nos tenemos que ir hasta un poco más adelante para encontrar una articulación más explícita y más rigurosa de los principios de semejanza física en el trabajo de Buckingham, unos años después. Bueno, aquí una cuestión fundamental para lo que quiero discutir es que será en los primeros años, muy al principio del siglo XX y los últimos años del siglo XIX, donde se establezcan los primeros laboratorios hidráulicos diseñados especialmente para la investigación. Es decir, existían pequeños laboratorios hidráulicos más con fines didácticos, ¿no? en diferentes universidades técnicas, en Europa ciertamente, pero también existían algunos en Estados Unidos. Pero este primero que veis en la foto será el que se establezca en un sótano de la Universidad Técnica de Dresden para, como os digo, con fines más, con equipamiento especializado para investigar distintos estudios de comportamiento de corrientes, de fenómenos que ocurren en las cuencas de los ríos, procesos de sedimentación y de erosión. Y siguiendo el ejemplo de este laboratorio de Dresden, fundado por el profesor Engels, se abrirán otros en los siguientes años, en Berlín, en Viena, en Karlsruhe. Esta es una imagen del de Karlsruhe. Y como podéis ver, estos son modelos bastante pequeños, que podríamos decir de sobremesa, que unos años más adelante
ya cuando nos vamos a los años 20, ¿no? estos laboratorios alemanes, sobre todo, ya han pasado como a una siguiente fase donde han crecido de tamaño. Aquí vemos un plano del de Karlsruhe donde están sucediendo 11 experimentos al mismo tiempo. Muchos de ellos son proyectos comisionados desde distintas fundaciones, de distintos organismos, para estudiar secciones de diferentes ríos. Esto está sacado de un volumen que es fundamental si queremos entender cómo funcionaban estos primeros laboratorios en sus primeros 20-30 años de funcionamiento en Europa, que es un volumen donde justamente se compila la experiencia que se ha tenido en estos primeros años, donde se hacen recomendaciones sobre cómo es bueno y no trabajar en estos laboratorios. Podemos aprender cómo es como un proceso de progresiva estandarización, ¿no? De estos nuevos recursos que se estaban utilizando. Y este volumen se compila justamente porque hacia finales de los años 20, ¿no? O sea, casi 30 años después de estos primeros laboratorios, aún no se ha decidido en Estados Unidos si es tan buena idea o no utilizar este tipo de modelos. Entonces esto se hace como una estrategia de convencer a aquellos que eran todavía muy escépticos con esta metodología de mira todo lo que se está haciendo en Europa, mira todo lo que hemos podido avanzar gracias a estos modelos. Y os traigo justamente este plano del laboratorio de Karlsruhe, porque si os quería poner un ejemplo para que vierais un modelo en concreto, y justo me di cuenta viéndolo en detalle que cuando se hace este volumen, justo había un experimento en ese momento sobre una curva muy pronunciada que hace el río Guadalquivir a la altura de Alcalá del Río, ¿no? Entonces esto será un modelo que encarga hacer la Sociedad Anónima de Canalización y Fuerzas del Guadalquivir para estudiar mejor cuál es la descarga del río, cómo es el caudal en situaciones de inundaciones que se producían con frecuencia en esta curva del río, pero además para plantear qué consecuencias podría tener la construcción de una presa, que de hecho es una presa que poco después se construye en Alcalá del Río. Será la primera presa de compuertas, de hecho, que se construye en España. Y aquí tenéis una imagen de este modelo que está construido en hormigón, está pintado con colores al óleo para ayudar a distinguir distintas zonas, se marcan los contornos. Se nos describe también en el manual cómo intentaron reproducir los eucaliptos que estaban en un lateral del río de la manera más realista posible, decían, como true to nature, es la expresión que usaban. Y es interesante ver cómo es este proceso, las distintas etapas en la construcción de este río, de este modelo, ¿no?, del río, porque se habla de cómo, por ejemplo, llegaba al laboratorio una serie de cálculos que se habían hecho a partir de unas observaciones, de datos, ¿no?, recogidos del río, en una situación de inundaciones que se dio, y el modelo, por ejemplo, ayuda a ver que esos cálculos que se habían hecho sobre el caudal que tenía el río en esa situación de inundación, de hecho, habían sido sobrevalorados y no parecía que eran tan altos, ¿no? Entonces, en el modelo se harán distintos cálculos sobre la descarga del río en distintos puntos. Después, más adelante, se vuelven a tomar nuevos datos del río Guadalquivir, nuevas mediciones, para ver si hay correspondencia con lo que el modelo nos estaba diciendo. Y una vez que vemos que hay correspondencia, vamos a considerar que el modelo está bien calibrado, y entonces es cuando se producen los cambios en el modelo. Por ejemplo, se eliminan gran parte de los eucaliptos para ver qué consecuencias tiene esto en la descarga del río, y después se establecen, pues se construye una presa, ¿no?, en miniatura, que es la que se quiere testar, y se estudia las consecuencias que puede tener esta presa, y se hacen muchas fotografías para después poderla mandar a los que han encargado el proyecto, ¿no? Bueno, pues eso es para que vierais un ejemplo de uno de estos modelos en los laboratorios europeos, pero ahora me voy a ir al caso que más me interesa, que es el de Estados Unidos. Y como os digo,
cuando se estaban haciendo estos modelos, aún ni siquiera se ha decidido que esta metodología sea lo suficientemente fiable como para que se implemente. Y hay que decir que es que uno de los motivos por los que esto es así es porque se consideraba en Estados Unidos que en la comunidad, ¿no?, de ingenieros hidráulicos, que la investigación hidráulica era eminentemente una tarea empírica, que debía usar el método directo, es decir, la recolección de grandes cantidades de datos, de mediciones registradas por observación a partir de sondeos muy exhaustivos que se hicieran en los ríos. Y un ejemplo paradigmático de este tipo de trabajo es este informe que se produce a mitad del siglo XIX por Humphreys y Abbott, que será pues, el informe de referencia fundamental durante los siguientes 60 años para hacer cualquier plan de control, de domesticación, digamos, del río Mississippi en el país. Y bueno, no es de extrañar que, por supuesto, la mayoría de investigación fluvial que se hace en Estados Unidos está centrada en el río Mississippi. No sé si he dicho antes el Mississippi, no sé qué he dicho, pero bueno, por supuesto está centrada en el río Mississippi porque su sistema tributario ocupa pues, un 40% del territorio nacional, tiene una estructura de meandros muy compleja que va cambiando a través de los años, y por su historia tan problemática de grandes inundaciones en la zona del Bajo Mississippi, ¿no? Entonces eso es lo que más interesa estudiar. Y como digo, la mayoría de planes de protección ante inundaciones están basados en informes como este de Humphreys and Abbott. Bueno, pues será en los años 20 cuando John Freeman, que es una figura fundamental para entender cómo y en qué momento se empiezan a usar modelos físicos en la investigación hidráulica en Estados Unidos. John Freeman había estado en Europa, había conocido algunos de estos laboratorios, era colega de Engels en Dresden y creía que era fundamental adoptar este método, ¿no? Entonces empieza una campaña para el establecimiento de un laboratorio hidráulico nacional. Prepara una propuesta de ley con la ayuda de un senador, pero esta propuesta de ley va a ser rechazada una y otra vez. Y no tanto por motivos, por ejemplo, de financiación, sino porque realmente dentro de la comunidad hidráulica había voces que sobre todo venían del cuerpo de ingenieros de la Armada de Estados Unidos, diciendo que no era un método fiable y que era peligroso cambiar, sustituirlo, ¿no?, por el trabajo empírico que ellos hacían y la manera en que ellos tradicionalmente habían procedido, ¿no?, en sus planes de control de inundaciones. Pero bueno, Freeman lo que intenta mostrar es que este método empírico tiene muchas limitaciones, solamente podía describir sistemas fluviales complejos de manera pues, muy general, ¿no?, y además uno tenía que esperar largos periodos de tiempo para poder recoger suficientes datos para poder entender, ¿no?, procesos que necesitaban pues, de largo tiempo para desarrollarse, mientras que una ventaja de utilizar modelos, por ejemplo, es que uno puede acelerar el tiempo todo lo que quiera, ¿no?, en principio, para entender estos procesos que suceden más a largo plazo. Y además uno en el trabajo empírico necesita esperar a que ocurra una gran crisis, una gran inundación, para entender qué situaciones se están dando, ¿no? Mientras que uno, gracias a un modelo, pues podía trabajar, reproducir esas situaciones extremas pues, con mucha más facilidad. Y por supuesto, parte de su argumentación era pues, que el análisis matemático siempre iba a ser muy limitado también. Uno no podía producir soluciones analíticas como a uno le gustaría, especialmente cuando estamos hablando de ríos muy turbulentos, aluviales y complejos como este. Y una última crítica que Freeman presentaba es que en la práctica el cuerpo de ingenieros se había dedicado a desarrollar lo que se conoce con la política de levees only, ¿no?, o de solo diques para proteger de las inundaciones. Esta consistía en construir diques cada vez más altos a lo largo de muchos kilómetros en los laterales, ¿no?, del río Mississippi,
confiando en que iban a ser suficientes para contener el río en caso de subida del agua, y también con la confianza, ¿no? la idea de que esto iba a hacer que de manera artificial el río cavara su canal cada vez más profundo, y esto facilitara también a largo plazo cuestiones que tienen que ver con la navegación y demás. Y claro, lo que Freeman decía es, hacer este tipo de asunciones está basado en mala investigación sobre realmente cómo funciona, ¿no? Estos sistemas de ríos complejos, y introducir la investigación con estos modelos puede ayudar a mejorar esta investigación. Tenemos que esperar a la gran inundación que ocurre en 1927, donde vemos aquí, bueno, es una inundación que desplaza a más de 600.000 personas. Lo que se ve aquí es justamente el dique que había construido el cuerpo de ingenieros, que es lo único que sobresale del agua, pero como vemos está, bueno, roto por muchos puntos, ¿no? Y el agua está por todos lados. Y si os fijáis, lo que vemos son gente acampando encima del dique, que es la única parte que queda por encima del agua. Bueno, pues la terrible tragedia de esta inundación va a facilitar mucho las cosas para que finalmente el Senado de Carta Verde, ¿no? se permita que se establezca este laboratorio hidráulico, con la esperanza de que sí que ayude en estas tareas de control del río. Pero aquí lo más interesante es que no solo se aprueba el plan que Freeman había diseñado de un laboratorio hidráulico nacional que está controlado por el Buró de Estándares, sino que se aprueba la instauración de dos laboratorios diferentes. Este, que es el WES, que es la Waterways Experimental Station, que estará controlado por el cuerpo de ingenieros. Y esto tiene mucho que ver con la disparidad de diferencias, ¿no? institucionales entre ellos, pero también lo que yo os quiero mostrar hoy es que creo que hay una concepción bastante distinta sobre lo que era cómo era la práctica que tenía que tener lugar dentro de un laboratorio hidráulico. Una cosa que podemos observar, y además incluso, ¿no? por el nombre, intencionadamente, uno se quiere llamar un laboratorio, el otro se quiere llamar una estación, el otro es sobre estudios hidráulicos, el otro es sobre experimentos fluviales, justo para marcar esa diferencia entre ellos. Pero lo interesante es que cuando vemos cómo Freeman describe lo que este tipo de investigación con modelos a escala puede lograr, él dice, el arte, ¿no? aunque el arte de la hidráulica es un arte antiguo, él dice que la ciencia es muy joven y que parece que está en un periodo de desarrollo, está parado, no se está desarrollando. Y él culpa de que no se esté desarrollando esa parte de la ciencia, que es la que él cree que es muy importante fomentar, al hecho de que haya una parte en la comunidad, ¿no? de ingenieros hidráulicos que no quiera adoptar esta nueva metodología. Entonces, él lo que cree es que hasta entonces ese arte de la hidráulica se ha basado demasiado en opiniones y no hay teorías sólidas que están sustentadas en bases científicas lo suficientemente sólidas, ¿no? Y para él, como digo, el empezar a hacer este tipo de experimentación va a acercar a la hidráulica mucho más con otras ciencias naturales experimentales y recurriendo, ¿no? a esta base sólida, que es la de la teoría que nos permite construir sistemas físicos que sean dinámicamente semejantes a la sección del río que queramos entender, utilizando una herramienta tan fructífera, ¿no? como el análisis dimensional, pues nos va a permitir convertir a este campo en un campo más científico y que tenga que recurrir menos a la artesanía y la opinión, ¿no? como él dice, las conjeturas, el hacer muchas conjeturas. Sin embargo, si nos fijamos en cómo entendía el cuerpo de ingenieros que era el trabajo que se tenía que hacer un laboratorio, después, por supuesto, de haber pasado por una etapa donde no creía que esto fuera una buena idea, ¿no? Pero cuando se convencen de que sí es una buena idea trabajar con modelos físicos, lo que vemos muy comúnmente es referencias a cómo
la hidráulica realmente es más un arte que una ciencia. Y la práctica que se hace dentro del laboratorio, dice Fogel era el primer director de este laboratorio, que era más un craft o una cut and try practice, ¿no? Y ellos lo que quieren no es tanto pensar que este laboratorio los va a acercar a otras ciencias naturales experimentales, sino lo que ellos creían es que el lema del cuerpo de ingenieros, el lema es ese ion, ¿no?, que muestra una herencia de la ingeniería hidráulica francesa del 18 y del 19, sé que claro que se puede traducir como probemos o intentémoslo, ¿no? Y que era como su lema, su manera de actuar en el trabajo de campo, en la manera de construir, de lidiar con el control del río, tenía que incorporarse en esta nueva práctica que estaban aprendiendo, que era la práctica de construir modelos dentro del laboratorio. Incluso añade Fogel, en relación a la teoría, dice, mira, nosotros muchas veces la teoría realmente en estas prácticas de construcción de modelos no es aplicable, y dice, y no vamos a sufrir de mucho desencanto, ¿no?, o decepción si tenemos que descartar la teoría y quedarnos con lo que la práctica nos está diciendo por el ensayo y el error, que es lo mejor para construir un modelo, ¿no? Y vemos cómo esto contrasta con la concepción que tenía del laboratorio Freeman. También estos de laboratorio, creo que es interesante que se diferenciaban en cuanto a dónde creían que tenían que estar localizados. O sea, Freeman decía que por ese carácter científico que debía tener la práctica de construcción de modelos, el laboratorio tenía que estar en Washington, que era un lugar donde había una atmósfera científica, donde el director podía conversar con otros científicos y donde además hubiera una amplitud de problemas que podían tratarse en relación con problemas que surgieran en distintos departamentos del gobierno. Mientras que el otro modelo de laboratorio que enfatizaba mucho más la parte pragmática y artesanal, si queréis, creía que el laboratorio tenía que estar situado allí donde había que lidiar con los problemas, que era en el río Mississippi, ¿no? Entonces se establece en la ciudad de Vicksburg, justo al lado de donde está el río Mississippi. Esto va a permitir que autoridades locales puedan tener más, conocer más de primera mano qué planes se están desarrollando de control del río. Desde el principio además se plantea como un laboratorio que puede visitarse para que la población conozca, ¿no?, cómo se funciona y qué planes están desarrollando. Pero además es curioso que el general Jadwi, ¿no?, que era el jefe del cuerpo de ingenieros, dice, ¿no?, en un tono un poco irónico, que él cree que es un error que uno pueda cargar algunos barriles de arena y mandarlos desde el Valle del Mississippi a un laboratorio en Washington y decir que entonces esos barriles llenos de arena pueden representar condiciones reales en el río, ¿no? Y él lo que decía era, si estamos cerca del río, es una visión un poco ingenua, ¿no?, muy temprana de en qué consistía la práctica de construir modelos, pero su punto era que si estábamos ahí cerca de donde estaban los problemas, cerca del río, cerca del agua real y el barro real del río, esta inmediatez, ¿no?, con el fenómeno iba a ayudar a entender mejor de qué se trataban estos problemas. Y también se percibe una diferencia, yo creo, en cómo pensaban que tenía que estar cualificado el personal que trabajaba allí y cómo tenía que ser el director, ¿no?, de los laboratorios. En el caso del modelo de laboratorio de Freeman, él insiste en que el director tiene que ser un físico, alguien que está educado en física, que conoce problemas como de la tensión de superficie, sobre los coloides, y que es capaz de trabajar bien con ecuaciones diferenciales, ¿no? Mientras, y por supuesto esto es una visión un poco esquemática, ¿no? Hay muchas cosas que sí que tenían en común sobre cómo usar los métodos, pero llama la atención que cuando vemos descripciones sobre por qué se valoraba que Fogel fue un muy buen primer director de este otro laboratorio, es que se habla de cómo tenía estas habilidades prácticas y este ingenio, ¿no?, para solucionar problemas prácticos, y cómo era capaz de recurrir a la actitud de let's do the best possible
hagamos lo mejor que sea posible cuando encontramos todas estas limitaciones para poder simular de una manera perfecta, como nos gustaría idealmente, los fenómenos que estamos estudiando. Pero además en este laboratorio del cuerpo de ingenieros se valora mucho los artesanos que trabajan, ¿no?, en el diseño de los modelos. Curioso, ¿no? Para muchos es irónico porque es que el modelo del laboratorio de Freeman realmente no es fructífero. El otro modelo de laboratorio, que os digo que reivindicaba mucho más ese carácter artesanal de las prácticas, va a ser el que crezca, mejore, haga grandes proyectos en los siguientes años, mientras que el modelo de Freeman no prospera. Él mismo dice que reflexiona, ¿no?, y dice que, bueno, que el diseño y dirección, a fin de cuentas, se dejó en manos de unos físicos que sí que tenían muchas habilidades, pero no tenían la suficiente experiencia en el campo, en contacto con el río, como para estar dirigiendo este tipo de proyectos, ¿no? Para muchos es irónico porque el hecho de que esta metodología se empiece a usar en Estados Unidos, no solamente en este laboratorio, sino en todos, tiene mucho que ver con el proyecto de Freeman. Bueno, pues sin irme, espero demasiado, hablar durante demasiado tiempo, quería hablar de, una vez que ya nos centramos en este modelo de laboratorio, en el WES, que reivindica quizás más esta parte artesanal de la práctica, ¿no?, y de lo importante que es epistémicamente para que los modelos, a fin de cuentas, sean eficientes y nos ayuden a resolver problemas. Es que creo que se está hablando de práctica artesanal, como os decía, en 3 sentidos. El primer sentido es que era fundamental tener habilidades manuales para saber estar trabajando, modificando los materiales y la forma de los modelos continuamente, ¿no?, haciendo ajustes por prueba y error sobre qué era lo que mejor funcionaba. Y esto, en este caso, ¿no?, siempre se entiende que en cualquier trabajo de laboratorio es importante la parte manual. En este caso, esto estaba directamente relacionado con tener que lidiar con el problema de la escala o la tiranía de la escala, ¿no? Es decir, uno sabe que cuando quiere reproducir un fenómeno físico a menor escala, las propiedades de esos materiales que se usen van a tener otros efectos, ¿no? O sea, uno sabe que, por ejemplo, la viscosidad del agua es un factor importante que hay que tener en consideración, y cuando uno está en una pequeña escala, bien puede decidir, por ejemplo, experimentar con otros fluidos que tengan una viscosidad menor que el agua, ¿no?, para poder hacer una reproducción del fenómeno más fiable. Pero si esto, por ejemplo, es complicado y es mucho más rentable utilizar agua, entonces uno tiene, por ejemplo, que aumentar la turbulencia de esa agua para que no sea... porque en el flujo, ¿no?, turbulento, a diferencia del laminar, pues la viscosidad no tiene tanta importancia. Esto está también muy claro en cuanto a que desde el principio se sabe que estos modelos tienen que introducir distorsiones geométricas. Es decir, si os fijáis, la horizontal del modelo está reducida a una escala 1/2000, mientras que la vertical solo está reducida a una escala 1/100. Y esto es porque si lo reducimos a la misma escala, lo que vamos a tener es un modelo que es muy poco profundo, donde uno no puede reproducir los comportamientos de las corrientes que uno quiere, ¿no? Pero esto, por supuesto, como os digo, introduce muchas distorsiones que hay que compensar modificando, probando en la forma, ¿no?, que tiene el modelo. Y una parte muy interesante también es lo que toda esta experiencia manual con los materiales que se usan para reproducir sedimentos. Uno podría pensar también, ¿no?, que el punto es reducir el diámetro de los granos de arena o sedimentos que sean relevantes a un tamaño menor, pero claro, a lo mejor podemos estar
utilizando un material que entonces lo que hace es que se aglomera, se forma compacto y no muestra el comportamiento que debería mostrar, ¿no? El sedimento que nos interesa en el río real. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como Vogel habla de que experimentan con muchos materiales distintos, desde arena, carbón, y que en algunas ocasiones también utilizaban granos de copos de avena, ¿no? Y es interesante que es que vieron, os digo que por probar muchos, que los copos de avena mostraban un comportamiento interesante porque se hundían, pero no se hundían demasiado, y además marcaban de alguna manera la dirección en la que se mueve la corriente, y eso era bastante... era un comportamiento bastante útil para ciertos experimentos, ¿no? A pesar de que de ninguna manera se estaba escalando correctamente el sedimento que estos granos de avena querían producir. Y bueno, aquí sería importante mencionar que justamente porque el río Mississippi es un río que es muy pando y muy amplio, es que los modelos que se empiezan a hacer en Estados Unidos en los años 30 van a tener unas características bastante distintas a los modelos que se estaban haciendo en Europa. Tenían que ser modelos mucho más grandes y que introdujeran una distorsión geométrica mucho mayor, ¿no? Y esto lo que implica es que el diseño, tienen que implementar muchas técnicas para diseñar este tipo de modelos que no existían en los otros, ¿no? Y vemos que hay como recomendaciones de que se van como estandarizando poco a poco, de oye, no es bueno escalar la vertical a más de 1,100, no es bueno usar este tipo de material, es mejor usar el otro, que después se convierten, como os digo, ya en más estándares en la práctica en las siguientes décadas. Bueno, yo creo que esta parte de la materialidad sería interesante conectarla con algún trabajo, ¿no? en filosofía de la ciencia que discute justo el papel de los modelos materiales o las peculiaridades, ¿no? que trabajar con modelos materiales tiene en comparación con otro tipo de modelos, y también cómo cuando uno trabaja con materiales en laboratorio podemos hablar de un aprendizaje más áptico o táctil, que es diferente a otro tipo de aprendizaje usando otro tipo de herramientas. Bueno, el segundo sentido en el que creo que se habla de que la hidráulica es más un arte que una ciencia en las prácticas, ¿no? en este laboratorio, es que se valoraba mucho en el West la creatividad a la hora de utilizar instrumentos cotidianos para fabricar equipo especializado, en lugar de tener ya ese equipo muy específico diseñado para fines concretos, ¿no? Esto decía el director, decía Vogel, que incentivaba mucho la imaginación y la creatividad de los ingenieros y de los técnicos que trabajaban en el laboratorio. Él dice aquí, por ejemplo, cuando los instrumentos faltaban, sustitutos se improvisaban y del proceso ese muchos nuevos descubrimientos podían emerger. Él da el ejemplo de cómo en una ocasión necesitaban construir un tipo de manómetro adaptado a unas circunstancias, y que encarguen que se compren unas bombas de, ¿cómo se dice? Unos sacaleches, entiendo que de leche humana. Y entonces que era como, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar eso para el modelo? Pero tenían como esta actitud de que había que aprovechar, ¿no? objetos cotidianos, y que eso debía ser suficiente y que además era bueno para la creatividad de los científicos. Uno puede pensar, bueno, esto es un rasgo de cualquier taller o de cualquier laboratorio cuando pensamos en las ingenierías en general, no tiene mucho de particular este caso, pero lo interesante es que ellos pensaban que sí tenía algo de particular. Vogel critica aquí cómo en los laboratorios europeos se usan demasiados accesorios que él consideraba que eran inútiles, enrevesados, muy fijados, y que ellos no necesitaban eso, que ellos preferían utilizar estos instrumentos más cotidianos, ¿no? Creo que esta parte de considerar esta práctica como artesanal conecta directamente con justo lo que está hablando, discutiendo Werret con su concepto de thrifty science. Y esta idea de instrumenting, ¿no? que es convertir a objetos que en principio no son instrumentos científicos, darles un uso científico en determinadas circunstancias y luego ser reutilizado en otras circunstancias.
Bueno, el último punto al que me quiero referir, y ya con eso voy a concluir, es que parece que también cuando se trata de valorar en este caso, en esta práctica, el carácter artesanal, se está hablando de la importancia de que el ingeniero, el científico, adquiera tal familiaridad con el fenómeno que está tratando de entender, así como con el modelo que está tratando de reproducir ese fenómeno, que de manera intuitiva es capaz de saber qué está pasando, qué está sucediendo y qué necesita el modelo, ¿no? Y el ejemplo que os quería poner, que es un poco más adelante, aunque en esta primera etapa encontramos, ¿no?, reivindicación de esta importancia de conocer todo el proceso de construcción del modelo y estar familiarizado con él, me quiero ir un poco más adelante, a finales de los años 50, porque es el momento en el que llega a la estación a la estación experimental los primeros ordenadores. Y es interesante que en este momento se vuelve a producir un debate interno en la comunidad de ingenieros sobre si es bueno o no introducir esta nueva metodología, ¿no? Y estarán los que digan que sí, estarán los que digan que no. Finalmente se establece, pero una cosa que me interesa aquí es que algo que se va a reivindicar de este carácter artesanal de la práctica de construcción de modelos físicos es que es una práctica que fuerza a entender todas las etapas del proceso de diseño, construcción del modelo, calibración y evaluación de los resultados del modelo. Me parece muy interesante una entrevista que da Margaret Peterson, que ella trabaja para el cuerpo de ingenieros durante unos 40 años, ¿no? Y es la primera mujer que de hecho dirige proyectos donde se experimenta con modelos físicos usando el gran modelo de la cuenca del río Mississippi que se construye en Clinton, donde ella dice, ella tiene reservas, ¿no?, en el uso de estas nuevas tecnologías, estas nuevas técnicas de simulación por ordenador, porque no se reconoce de la misma manera que tiene que reconocerse, tener familiaridad con todas las aproximaciones, está hablando con aproximaciones de los procesos de idealización y de abstracción que hay, ¿no?, y de distorsión que van incluidos en toda esa práctica de trabajar manualmente con el modelo físico, no son tan evidentes cuando uno trabaja con simulaciones. Entonces a ella le parece que si bien trabajar con simulaciones es fundamental resuelve muchos problemas y es importante, esta familiaridad que adquirimos con el comportamiento de nuestro modelo solamente la adquirimos si hemos trabajado manualmente, como os digo, en todo el proceso. Bueno, y esto simplemente es una cita más contemporánea para decir que esta idea de que de trabajar con modelos físicos hidráulicos se sigue considerando que al tener este contacto directo con los fluidos también en el modelo sirve como una muy buena guía para el descubrimiento intuitivo y para tener ese acceso visual, ¿no?, creíble al fenómeno estudiado. De alguna manera podemos decir que la continuidad material con el fenómeno físico, ¿no?, que está compuesto de agua, de sedimentos, con lo que se trabaja dentro del laboratorio, facilita esta mayor familiaridad con el fenómeno. Bueno, pues yo aquí ya concluiría simplemente pues, reiterando que creo que este es un caso interesante para ver cómo en una práctica ya metidos en el siglo XX uno puede hablar del carácter artesanal de la práctica en estos tres sentidos que he descrito en relación con el trabajo manual, con el aprovechamiento de recursos y con la importancia de la familiaridad con el proceso. Por supuesto, yo creo que uno puede ver rasgos semejantes si nos vamos a otras prácticas de laboratorio en otros campos de la ingeniería, ¿no? Pero lo que creo que hace a este caso singular es que como se da un debate abierto a raíz de esta propuesta de que si se establece o no un laboratorio, ahí podemos ver que realmente está en cuestión sobre si este modelo más artesanal de llevar a cabo una práctica es el más adecuado o no es el más adecuado.
¿no? Y bueno, aquí cito a Reuss porque en su trabajo él habla de cómo este periodo es clave para redefinir el carácter de esta comunidad de científicos hidráulicos, donde se les plantea abiertamente preguntas como ¿el científico hidráulico pertenece más al campo o pertenece más al laboratorio? Y yo creo que la otra pregunta es ¿está dispuesto a interiorizar que su práctica es una práctica altamente artesanal y de ensayo y error, o esto va a suponer un problema para pensar que también es una práctica que puede dar resultados muy fiables y considerarse científica de una manera parecida a otros campos de la ciencia? Y bueno, creo que hay también otros aspectos de la práctica en los que no he indagado mucho, pero creo que también podrían verse en casos como este. Y quizás yo lo que sí me pregunto es que, claro, yo aquí estoy describiendo prácticas que considero artesanales, pero que, por ejemplo, creo que no encajarían tanto con cómo habló de prácticas artesanales en el sentido de small science en la última sesión Roqué, ¿no? Porque en este caso no creo que encaje, ¿no?, con su descripción de ciencia pequeña. Estamos hablando de trabajo que tiene mucha financiación, que para nada trabajan de una manera autónoma estos científicos, sino que están muy institucionalizados y muy en relación con proyectos públicos, con la Armada, ¿no?, en Estados Unidos, pero aún así podemos hablar de prácticas también artesanales. Bueno, y con eso yo ya concluiría y os agradezco mucho, como os digo, los comentarios. A ver, he dejado de compartir, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Julia. Ha estado muy interesante, como prometía. Así que gracias. Yo voy a abrir el fuego, si no os importa, con dos preguntitas que además pueden servir a lo mejor de clarificación. Has hablado sobre todo de ingeniería hidráulica, pero en otras publicaciones tuyas hablas más de geofísica. Entonces, simplemente si podrías apuntar a si hay debates parecidos también en la geofísica, por ejemplo, incluso para un momento muy posterior, Etienne Benson ha estudiado para geomorfología, Exacto. no solo ya de ríos, sino incluso en los 80, como un debate parecido se producía en las ciencias geofísicas. Eso por un lado. Y por otro, volviendo al Army Corps of Engineers, has mencionado el ensayo-error, pero creo que estaría bien mencionar cómo en los 30, 40 y 50 eso se va acompañando de estadística. No sé si eso tiene algún tipo de importancia para la discusión epistemológica, pero supongo que sí, porque claro, no es el mismo ensayo-error que el de los Essai-Jones de los franceses del siglo XIX, ¿no? Sino que van incorporando otras técnicas. Esas dos cositas. Sí, a ver, y creo que además he presentado un poco una imagen un poco caricaturizada, ¿no?, de cómo es este Jones que aplicado a la práctica de laboratorio. Por supuesto, ellos están pensando, ¿no?, el objetivo es el mismo que tenía en mente Freeman, de que tenemos una base sólida, que es pensar en los principios de semejanza física, y si conseguimos modelos que sean lo suficientemente semejantes dinámicamente a lo que estamos estudiando y aplicamos correctamente el análisis dimensional, vamos a producir modelos que sean fiables. Entonces, no es ensayo y error en qué metodología usamos, ¿no? Eso está muy claro. Es más de tenemos distintas maneras de llegar a conseguir un modelo que sea físicamente semejante a lo que queremos estudiar. Entonces tenemos distintos caminos, como digo, podemos cambiar los materiales que usamos, podemos introducir más o menos distorsiones, de qué manera, y es en ese margen donde de alguna manera los detalles, hay detalles que tienen que ser completados experimentalmente, ¿no? Y entonces ellos resaltan que ahí es donde entra la creatividad y el ensayo y el error. Lo que dices de los modelos geofísicos, por supuesto, o sea, hay un caso anterior que creo que encaja muy bien con este y que es donde se produce un debate parecido, muy interesante, es en el siglo XIX, del que habla Oresques, cuando se empiezan a utilizar
modelos físicos en geología para estudiar procesos de orogénesis, ¿no? De cómo surgen montañas utilizando estas cajas de arena y cómo se despierta un debate sobre cómo uno puede reproducir, si es fiable o no, utilizar, reproducir procesos que han llevado tanto, ¿no? Que han llevado tantos milenios para que se produzcan, con la arena que encontramos ahora mismo en la playa y cómo lo reproducimos. Pero justamente ahí el argumento es parecido, ¿no? Si tenemos en cuenta que estamos escalando no solo geométricamente, sino temporalmente, pues entonces lo que tenemos es reproducimos rocas con materiales que son como dice, ¿no? Como un pudding, ¿no? Las rocas se convierten en pudding a pequeña escala y entonces que sí podemos entender, ¿no? Procesos. Entonces, bueno, se da como yo creo un debate parecido y tú refieres al trabajo de Benson, que es como la continuación de esto, ¿no? Que ya iría como a los años 50 sobre todo, donde, que yo sepa, él también habla del uso de algunos modelos físicos. Lo que es cierto es que el estilo, ¿no? Digamos, la manera en que cómo se construyen estos modelos físicos va cambiando mucho a lo largo de las décadas, ¿no? O sea, llegamos a los años 40, donde tenemos este modelo de la cuenca del Mississippi que ocupa hectáreas de grande y donde piensan que eso va a ser positivo para poder no acercar más al fenómeno real, ¿no? A una etapa en la que ya se considera que esto es totalmente innecesario, que no es la manera en la que se debería experimentar dentro de la hidráulica, ¿no? Hasta llegar a las últimas décadas, donde se considera que la mayoría, digamos, de experimentos que se hacen en el laboratorio no se consideran estrictamente en el sentido clásico modelos a escala, porque no hay esa intención de verdad tratar de conseguir la mayor semejanza dinámica con el fenómeno, sino de aislar ciertos procesos, de experimentar, sí, con agua, con arena, ¿no? Y que eso nos dé como una idea sobre qué son, por ejemplo, cuáles son ratios importantes. El ratio, los clásicos son, ¿no? Entre viscosidad y fuerzas inerciales, ¿no? Pero puede haber otros que podamos ver que son, por ejemplo, cuando hay interacción de elementos medioambientales que pueden ser especialmente relevantes. Y ya con esa información que nos está proporcionando los experimentos es que construimos simulaciones que van a ser mucho más precisas y que nos van a poder ayudar a hacer predicciones o sea, no usamos los modelos físicos para eso, ¿no? Cuando esa sí era la aspiración en estos grandes modelos. Entonces sí que ha ido cambiando y por supuesto yo creo que sí que la estadística será fundamental en combinación, ¿no? Con este trabajo en modelos ya en los años 50 y demás. Pero no sabría decir exactamente si esto tiene en ese momento un impacto en el estilo, ¿no? La manera específica de construir esos modelos físicos. O se consideran como complementarias en ese momento. ¿Más preguntas? ¿Podría hacer una pregunta? Gracias, Julia. Muy interesante. Para los que no me conocen, que son la mayoría, yo estoy empezando con la historia. Bueno, estoy haciendo un doctorado en historia sobre ciencia y tecnología, pero soy de formación ingeniero de sistemas y computación. Entonces, me interesa mucho entender, digamos, esa especie de diferenciación que se hace entre el artesano que está construyendo los canales en arena o las curvas del río y el que yo considero que de cierta manera también es un artesano, que en este caso es un programador que está enfrente a un computador tomando esos ratios que tú decías que se sacan de la realidad y tratando de hacer una simulación que en el fondo es igual de artesanal. Yo mismo lo he hecho, no con ríos, sino en algún momento de mi vida con procesos productivos de crecimiento de pasto en determinadas tierras.
Pero lo que está haciendo uno en el fondo es lo mismo, es muy artesanal. Si bien no es un trabajo, digámoslo así, material, o las manos se utilizan para teclear, pero digamos que no es un trabajo manual propiamente hablando, es en el fondo igualmente artesanal, porque uno lo que está haciendo es probando, comparando contra la realidad, devolviéndose, ajustando, es una cosa muy parecida. Me interesaría entender, digamos, en el caso de estudio tuyo es muy interesante porque justamente se empieza a dar esa transición hacia los modelos informáticos, pero en el fondo son modelos iguales que los modelos en arcilla y arena a escala que se hacen en los laboratorios. Bueno, a mí realmente me interesa más vuestra opinión en esto, ¿no? Si consideráis que hay algo genuinamente artesanal que es diferente en estas prácticas donde uno tiene que manipular mucho, aprender ¿no? de ese aprendizaje áptico que tiene lugar en el laboratorio, si os parece que tiene otro carácter en cuanto a conocimiento o a práctica artesanal o no. O sea que bueno, si, en tu caso, ¿no? Te entiendo que dices que al final uno puede pensar en esta, que también hay un ensayo y error y una práctica de intentar diferentes opciones y de manipular y de ir de la realidad a la simulación por ordenador. Si, o sea, yo estoy abierta a pensar que eso es una práctica artesanal, pero lo que no estaría de acuerdo es en decir que es lo mismo, que es parecida. O sea, ciertamente se trabaja de otra manera y hay que desarrollar habilidades diferentes. Y si queremos hablar en términos de conocimiento tácito, es muy claro que el tipo de saber cómo se hace un buen modelo en un caso y en el otro es fundamentalmente diferente. En el caso de los modelos físicos, es importante para cómo se transmite este conocimiento tácito los intercambios directos entre científicos, entre un laboratorio y otro, ¿no? El hecho de que gente como Freeman haya estado en los europeos, trata de transmitir cómo hay que hacer las cosas, y a su vez ellos concluyen que porque los ríos americanos son genuinamente americanos, necesitamos también modelos genuinamente americanos, debemos hacer la práctica de otra manera, y esto a su vez va a cambiar, ¿no? Como el tipo de recomendaciones y el tipo de estándares que se van a formular, algunos más expresamente en manuales y en notas de laboratorio, pero otros realmente a los que solamente puedes tener acceso si has estado construyendo modelos en el laboratorio, que van a ser distintos a los de estos primeros laboratorios. Pero también va a haber como una transmisión de vuelta a lo que se está haciendo en Europa. Una cosa interesante es que aunque empezaran a construirse tan tarde, digamos, ¿no? En Estados Unidos, uno se vaya a los años 40 y hay tal crecimiento de estos proyectos en Estados Unidos que podemos decir que superan en muchas cosas ya, ¿no? En muy pocos años, a lo que se estaba haciendo en Europa. Entonces, bueno, con esto quiero decir que pienso que es clave esta idea de cómo se transmite el conocimiento de construir y de manipular y saber entender los materiales de otra manera. Yo he estado intentando, eso no lo he incluido aquí, pero bueno, he estado haciendo algunas entrevistas, ¿no? a ingenieros hidráulicos en los últimos años para ver cómo ellos valoran, en qué sentido valoran el seguir haciendo experimentos en los laboratorios. Y una cosa que te dicen es que, bueno, uno cuando está en el trabajo de campo, sobre todo si toma mediciones dentro del agua, uno está allí, se sumerge, se mueve como los peces, se mueve como el sedimento, y uno empieza a entender procesos de una manera muy física que no se entienden trabajando con ordenadores. Y la comparación la hacen con el modelo experimental porque piensan que de alguna manera, por esa continuidad material, hay más de ese entendimiento intuitivo que nos conecta directamente con el agua o con la tierra dentro del laboratorio, ¿no? Dice, al fin y al cabo, uno mete el agua en el tanque y uno sigue tocando el agua y uno sigue viendo cómo el agua se mueve. Entonces, bueno, este es un tipo, ¿no? de explicación quizás muy de su trabajo del día a día, que a mí me da a entender que desde luego la práctica artesanal es diferente a la que se da en la construcción de una simulación. Pero bueno, es mi... Gracias. Igual estoy de acuerdo en que digáis que no estáis de acuerdo
con estas cuestiones. Como digo, pensar yo en tratar de describir este caso en términos de práctica artesanal es algo que estoy haciendo hoy por primera vez y me gustaría saber si creéis que merece la pena, que es algo que bueno, que se puede tratar de describir como más precisamente y que se podría discutir. Sí. Javier creo que quería decir algo, ¿no? Javier Ordóñez. Hola. No, yo quiero, aparte de felicitarte, porque verdaderamente ha sido muy brillante la exposición, una pequeña pregunta que quizá es lo que me ha producido más problema, ¿no? Las distorsiones geométricas de los modelos, ¿no? Que para mí es un momento clave. Es decir, cuando tú construyes un modelo real físico, pues tienes que adaptar a ese modelo a lo que tú puedes hacer. Es decir, muchas veces, lo has explicado muy bien, si haces la misma escala en todas las dimensiones, el resultado es que no te funciona el modelo, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy sencilla y probablemente tú la has considerado obvia y por eso no lo has explicado. ¿Cómo se realizan estas distorsiones de escala? O sea, ¿qué discusión se da entre los ingenieros? O sea, porque no es lo mismo hacer 1.200 que 1.300, que hacer 1.400. Se hacen ensayos y si se hacen ensayos en modelos físicos o en modelos, no digo matemáticas, pero sí, o sea, cuantitativos elementales, ¿no? O sea, eso me ha resultado muy curioso porque es como, lo has dado por sentado, ¿no? Diciendo, bueno, esto es muy ancho y esto es muy profundo, pero No, me ha resultado curioso, sí. vamos, perdona. Gracias, no, gracias Javier, no, al contrario, o sea, es justo en un momento que es interesante mirar porque no hay estándares de cómo se construye un buen modelo. Entonces, lo que hay son recomendaciones que han venido de algunos laboratorios de Europa, pero resulta que en los laboratorios de Europa los ríos que se estudian son diferentes y además se intenta distorsionar geométricamente lo menos que sea posible, porque para ellos, ¿no? Consideraban que eso era pues alejarte de la posibilidad de conseguir semejanza física relevante. Entonces, lo máximo que se llega a hacer de modelos distorsionados en esos primeros modelos europeos es por 5, o sea, una vertical no va a estar distorsionada más de 5 veces, no va a ser más grande, ¿no?, que la horizontal, más de 5 veces. Mientras que los que se empiezan ven en Estados Unidos que así no les va a funcionar, o sea, no pueden tratar un río como el Mississippi de esa manera y bueno, pues claro, ellos prueban con modelos muy pandos y ven que ahí ni pueden conseguir las condiciones de turbulencia que necesitan ni nada, ¿no? Entonces empiezan a agrandarlo, pero claro, no puedes agrandar un río como el Mississippi tanto, de 100 veces, tienes un modelo enorme. Entonces dije, mira, la horizontal no es tan importante, vamos a probar, reducir, y ahora llegan a un estándar de 1-2000 que dicen, este está bien. A veces hacen 1.000, a veces hacen 1-2000, pero más o menos eso les da un poco igual. Lo que les importa es la vertical. Y eso sí que es algo que uno ya va viendo en los escritos en los años 30, donde ves la recomendación explícita de no reduzcas la vertical a más de 1,100, porque vas a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, mantén esa y la horizontal más o menos ve probando como te parezca mejor. Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? Claro, las generaciones no tienen que a lo mejor discutir tanto ni probar tantos modelos, sino que asumen que siempre van a tener cierta... Pero sí, por supuesto, construyen distintos, miden, comprueban y llegan a ciertas conclusiones muy ahí de ensayo y error, aunque como os digo, la metodología sea muy clara y sea muy explícita sobre lo que hay que intentar lograr, ¿no? Sí. Y yo solamente, esto ya es una curiosidad morbosa, es decir, eso no tiene, probablemente es uno de los países que tiene unos ríos más curiosos, aparte de Estados Unidos, y que es una sociedad que ha permanecido en el tiempo, es la sociedad china. Y ahí han estudiado muchísimo, desde hace muchísimos siglos, ese tipo de cuestiones. Yo no lo sé, o sea, la pregunta que te hago es por, ya te digo, curiosidad morbosa. ¿Tienes información de cómo hacían, qué tipo de modelos hacían? Porque estos chinos son capaces de hacer
un modelo a escala 1:1 de un río para estudiarlo, ¿sabes? Ah. Quiero decir que, Sí, por ejemplo, bueno, Holanda, ¿no? Por sus problemas bueno, también Holanda sí. institucionales son los modelos más espectaculares de los años 50 en Europa son los que se hacen allí y hay algunas secciones, claro, el río, pero una sección muy pequeñita, ¿no? Sí. A 1:1, o sea, uno sí que las encuentra. Mira, de la historia de los modelos en China no te sé decir, pero lo que sí te sé decir es algo que me comentaba uno de estos ingenieros con los que hablé, y es que en los últimos años han construido modelos del estilo de lo que se hacían en los años 50 por la Armada de Ingenieros en Estados Unidos. Es decir, modelos enormes que ocupan hectáreas de superficie, donde la idea... Este ingeniero me decía, bueno, yo creo que esto tiene mucho de dar De visibilidad propaganda. a lo que se está haciendo, de propaganda. O sea, al final, pues uno puede mostrar a autoridades, mira lo que pasa si aquí se construye una presa, mira lo que pasa si aquí se hace tal, vamos a hacer un experimento, porque ellos no ven que a día de hoy sea tan útil tener este tipo de modelos a escala. Ellos piensan más en la utilidad de los modelos de procesos que llaman, ¿no? Que es para entender, como digo, la importancia de distintos parámetros, pero no tanto el decir vamos a intentar que de verdad hacer predicciones concretas con este modelo como sí se intentaba hacer antes. Muchas gracias, muchísimas A gracias. ti por el comentario. Antonio, adelante, Sí. sí, sí. Sí, bueno, Julia, me ha encantado, me ha parecido una charla excelente, porque además, fíjate que es de primera mitad del siglo XX y dialoga con cosas que nos encontramos los que hacemos cosas sobre epistemología artesanal del siglo XVI, ¿no? El debate está siempre presente entre prácticos y teóricos, ¿no? En este caso lo que veo es que los artesanos son exitosos, es decir, salen ganando en la disputa, en la controversia, ¿no? En el 16-17 los teóricos siempre ganaban la batalla, casi siempre, ¿no? Con su retórica o con su... Aquí también hay mucha retórica, por lo que he visto en algunos textos, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, que estoy más obsesionado cada vez en el making, en el cómo se hacen cómo se construyen las cosas, ¿no? Si, creo que ya has dicho algo a raíz de la pregunta de Javier, si crees que sería interesante para un historiador y filósofo de la ciencia reconstruir el proceso de construcción de un modelo, ¿no? Es decir, si hay datos para hacerlo y si crees que ahí se definiría mejor lo que es tácito, lo que no, lo que es artesanal, lo que no. Si crees que sería interesante, ¿no? Esto, ¿no? Porque muchas veces lo que estoy viendo últimamente en los trabajos de personas que se acercan a lo artesanal es una mirada de fondo, ¿no? Así desde arriba. A veces falta un poco meterse ¿no? en el ajo y decir, bueno, esto funcionaba así, esto se hacía así, ¿no? Sí. Igual, como has dicho, igual no hay datos para hacerlo. Eso por un lado. Luego, a raíz de esta pregunta, ¿dónde situarías tú el problema de lo tácito? Si en ese proceso de construcción del modelo o en el intercambio al que has aludido, que me parece algo muy interesante, ¿no? El intercambio entre unos y otros, entre científicos más de carácter teórico y otros más de carácter experimental. Si hay ahí, ya no sé si tácito, inconmensurable o incompatible, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hay ahí algo que se nos escapa, ¿no? ¿Dónde situarías el conocimiento tácito ahí? Y luego esto es un comentario, la tercera cosita, que me ha encantado lo de la escala, porque evidentemente hay un problema de escala, ¿no? Que no se puede salvar, pero yo estaba pensando todo el tiempo, y esto es una ingenuidad probablemente por mi parte, el, el propio contexto atmosférico, es decir, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te llevas la naturaleza al laboratorio, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Es decir, imagino que esta gente tendría en cuenta todas esas variables, ¿no? Pero es que no solo es la cuestión de la sedimentación del territorio del agua, del río. Es decir, es que eso se da en unas ciertas condiciones atmosféricas, ¿no? De viento, de aire, de humedad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo juega? Ahí sí que yo veo ahí mucho conocimiento tácito. Es decir, ¿cómo transportas todos esos problemas a una fábrica? Porque esto ya no es un laboratorio. Muchas imágenes de las que han mostrado del caso americano son fábricas, ¿no? Es decir, necesitas un lugar. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se podría hacer? Y nada, agradecerte, que me ha encantado tu charla. No, muchas gracias. Esto último que dice de las condiciones atmosféricas, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo en algunas de estas descripciones que encuentran
Creo que una de las cosas buenas de este caso es que como hay tantos debates enfrente del Senado, ¿no? del Comité de Comercio, para ver si se establece o no se establece el laboratorio, argumentos de distintas personas. Hay como mucha... podemos conocer de una manera mucho más explícita algunas de las cosas que se asumían en el proceso que a lo mejor de otras maneras, ¿no? Sin estas declaraciones explícitas registradas no hubiéramos podido conocer sobre cómo se consideraba que era la práctica. Y luego hay muchas notas de laboratorios de estos primeros años y ahí es donde uno ve, por ejemplo, encontré en un momento que se hablaba de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en uno de estos registros dice, bueno, por supuesto la presión atmosférica tendríamos que escalarla, pero claro, no solo es muy complicado, sino que hemos hecho algunos experimentos, o sea, sí que se prueban, y hemos visto que tampoco es tan relevante para lo que estamos estudiando de tal caso. Entonces, nos vamos a olvidar totalmente de que existe presión atmosférica y vamos a quitar esta variable. Ahora bien, claro, se le puede presentar ciertos problemas donde sea relevante de nuevo, ¿no? Si estamos pensando en modelos más climáticos de distinto tipo, y ahora lo que yo veo que le está surgiendo mucho en los laboratorios es que están intentando introducir muchas variables que tienen que ver con la vegetación y con la fauna, que normalmente no habían sido, ¿no? clásicamente tratadas por los ingenieros hidráulicos y que ahora no hay mucha distinción, hay mucho, ¿no? muy interdisciplina en estos estudios. Y pues son retos enormes, o sea, no sabes qué es importante o qué no es importante, qué ratios son los que vas a considerar que tienen que ser semejantes a los del fenómeno. Es muy complicado. Sobre lo que dices del conocimiento tácito, pues también lo dejaría, no sé, os preguntaría a vosotros, ¿no? ¿Dónde creéis que uno puede pensar en estas prácticas en el conocimiento tácito? Te digo, a mí una cosa que me interesa y que me recordó a la charla de Jesús Vega fue, ¿verdad?, que habló mucho de conocimiento tácito, es que él creía que si manteníamos la concepción de Polanyi, de Collins, ¿no?, que decía que es un conocimiento que no se puede articular, estamos un poco perdidos porque se convierte en algo demasiado inefable. Entonces, puede ser que la articulación no sea tan proposicional como nos gustaría, pero tiene que haber de alguna manera una articulación que permita esa transmisión. Y yo creo que el mirar, en este caso, eso, a todas las notas que encontremos, más o menos informales de laboratorio, es muy útil. Porque si estamos pensando en publicaciones o ya en los resultados que se entregan, ¿no?, a estos proyectos que se encargan con predicciones concretas que hacen los modelos, no vamos a aprender mucho sobre todo el proceso de intentar llegar a esos. Entonces, bueno, dentro de lo que tenemos, pues nos podemos enfiar en ello. Pero, por ejemplo, una cosa de la que yo de verdad he intentado encontrar más información porque me interesa mucho y no lo he logrado todavía, son evidencias más de primera persona que vengan de parte del personal técnico que trabajaba en estos laboratorios. Es decir, al final, por mucho que sean notas un poco informales, son de los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que eran los que coordinaban los proyectos o trabajaban, pero no de personal que no es cualificado, ¿no?, que también estaba trabajando, ¿no? Incluso se habla en algunos casos de cómo contratan allí en Mississippi a personas negras que normalmente estaban trabajando en el campo y que se vuelven muy habilidosos, ¿no?, así como lo describen, en carvar, en hacer como la forma de los modelos en la arena y tal. Claro, me quedo con eso, pero yo no entiendo exactamente en qué consistía su práctica, ¿no?, y qué tipo de conocimiento adquiría más o menos técnico para hacer este trabajo. Entonces, bueno, ojalá hubiera evidencia de estas fuentes. Muchas gracias. Pero no sé si tú opinas algo distinto sobre el conocimiento tácito en este caso. No, estoy de acuerdo contigo en que salvar la barrera de lo proposicional es imprescindible, ¿no? Y otra cosa que también para teorizar sobre esto, yo creo que hay que meterse en el contexto, en la práctica esta, ¿no?, concreta, ¿no? No sé si cuando introduces la variable de estas personas no formadas, ¿no?, ahí creo que lo tácito aflora más, ¿no? Es decir, era otra de mis preguntas, pero claro, yo siempre tengo muchas cosas que preguntar porque hay casos que se me escapan, ¿no? Si esto era solo estas comunidades artesanales, si las podemos llamar así,
están conformadas solo por ingenieros y militares o no, ya acabas de decir que no, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de niveles de comprensión y de registro muy diferentes entre un militar, un ingeniero y una persona negra del campo, podríamos decir, ¿no? Que conoce el Mississippi mejor que cualquier ingeniero, ¿no? No sé, no sé, tendría que conocer mejor el caso, ¿no? Para saber pero probablemente el conocimiento tácito se hace muy presente, si se puede decir, en el intercambio de información o cuando un ingeniero intenta explicarle a alguien del campo lo que quiere hacer y el Sí. otro cómo lo interpreta. Y realmente está entendiendo el objetivo de lo que se pretende hacer a la hora de construir un dique. No sé. Yo, si me permitís, estoy pensando, yo esto de los modelos físicos los he estudiado un poquito en el caso de España de los 40, sobre todo. Y ahí el local, digamos, el local, que no tiene por qué ser local, pero el iletrado, el artesano, en este caso iletrado, era el obrero de la construcción. Entonces ahí es muy interesante porque se da la circunstancia de lo que trata el ingeniero cuando usa los modelos físicos. Yo he estudiado sobre todo los de Torroja para arquitectura, pero también para arquitectura, para ingeniería de presas, es decir, que también tenían que modelar cauces de ríos, tanto en el Instituto de Materiales como en el Instituto de Hidráulica, que es un edificio de FISAC muy bonito que hay en Madrid. Ahí en los 40-50 pues hacían cosas parecidas a las que nos indica Julia, pensando en análisis dimensional, cómo modelar el tiempo en el hormigón, por ejemplo, el tiempo de secado en el hormigón, todo ese tipo de cosas muy interesantes. Y era parte de un proyecto de conseguir que la construcción de presas se convirtiera en una cosa científica y no de ensayo-error. ¿Y eso qué significaba? Pues en la práctica una de las cosas que significaba es que el ingeniero hace los cálculos y los obreros ejecutan. ¿Qué pasa? Que para hacer los cálculos tienes que usar el modelo físico y el modelo físico no, a veces se dice el modelo y la realidad. No, el modelo físico es igual de real que lo que luego te vas a encontrar y ocupa una habitación entera y es una barbaridad y cuesta mucho dinero. Entonces hay que construirlo sabiendo construir. Y aquí el ingeniero vuelve a depender del artesano al que se quería cargar. O sea, explícitamente el proyecto de la industrialización de la construcción, dice Torroja, por ejemplo, esto en los automóviles pasó hace mucho tiempo y en las levitas de las camisas pues pasó hace mucho tiempo. Es decir, muchos sectores se han industrializado, que significa que los artesanos han dejado de ser los productores. En la construcción tiene que pasar lo mismo, pero ¿qué pasa? Que el método mismo que utilizaba Torroja para industrializar la construcción, que es el de los modelos físicos, vuelve a meter por la puerta de atrás al artesano, que al fin y al cabo es como el que sabe cómo funciona el material. A ver, que tenían laboratorios de ensayos de materiales, de química, de no sé qué, sí, pero a la hora de medir cómo juntar el hormigón con la chapa, por ejemplo, pues es útil hablar con alguien que sea su oficio. Ya. Esto está súper interesante, Lino. Pero cuando hablas de volver a introducir al artesano en la práctica de construir los modelos, estás hablando de los trabajadores, de los obreros, ¿verdad? De los mismos obreros que trabajaban en las Y lo obras. que pasa es que obreros, como todos habréis hecho obras, pues sabéis que una cosa son los peones y otra cosa es el que sabe cómo funcionan los materiales y esa gente sabe un montón. Entonces, a la hora de hablar con los ingenieros, y pasa lo mismo en cualquier obra, el jefe de obra tiene una idea, el que lo está haciendo tiene otra y claro, en este caso, cuando además estamos hablando de cosas de hormigón pretensado, que era muy experimental en los 40 y 50, el conocimiento de cómo reacciona el material ante diferentes condiciones, pues muchas veces lo sabe mejor el que ha puesto muchos, que el que, o en combinación, tampoco tiene por qué ser uno sobre el otro, pero es verdad que esta idea de el ingeniero, además es que era muy curioso porque tienen la idea esta de, gracias a la industrialización, los obreros las tareas mecánicas van a terminar desapareciendo y entonces todos vamos a poder pensar.
Pero por ahora el que piensa es el ingeniero, y el ingeniero lo que tiene que hacer es diseñar una estructura perfecta, y para eso utiliza el modelo físico, ¿vale? Pero para que el modelo físico te diga algo, además del cálculo dimensional, tienes que construirlo, y tienes que construirlo probando un poco así, como tú cuentas, ¿no? Ensayo-error, pues ¿qué es lo que me conviene en cada caso? Yo creo que se ve muy claramente en las proporciones de agua para que el hormigón seque en menos tiempo y con menos sol, por ejemplo, que lo va a hacer en la cuenca. Luego, otra cosa muy curiosa es que uno de los modelos que yo estudié, que es para una presa que se construyó en el 56, la presa de Canelles, en el laboratorio era perfecto. Cuando construyeron la presa, estuvo 15 años perdiendo agua, 15 años sin funcionar. ¿Por qué? Porque en el modelo, la modelización de las paredes, de la geología de las paredes del Noguera Ribagorzana, pues al parecer les había salido un poco mal y no habían tenido en cuenta que había filtraciones por debajo y tuvieron que cimentarlas durante décadas y décadas, un montón de dinero. O sea que luego, además de todo esto, pues resulta que a veces el modelo físico no te funciona porque hay variables que se te escapan. No, esto está súper interesante. Y creo que bueno, que sí, que se parece un poco a lo que de alguna forma tienen que asumir, ¿no? Al establecer este laboratorio del que he hablado, que es que bueno, al final la experiencia construyendo diques en el campo y es una experiencia fundamental, que lo que tenemos que hacer es transformarla, ¿no? Adoptarla a los principios metodológicos que nos sirven para construir estos modelos, pero al final aplicarla a nuestra manera e incorporarla a esta nueva práctica que tenemos que nosotros mismos diseñar, ¿no? Aprender a hacer. Pues sí, me gustaría ya, te puedo preguntar ya más en concreto si tienes algunas fuentes concretas donde se habla del trabajo de estos obreros en estos, porque me interesaría mucho leer, ¿no? Sobre eso, sí. Yo veo que lo tácito, volviendo a lo de antes, se hace muy visible cuando hay intercambio de saberes y habilidades. Cuando personas vienen de tradiciones diferentes, de formaciones diferentes, ya sea una formación reglada o una formación por experiencia. Ahí hay un problema. Hay un problema explicativo. No sabemos, hay algo que se nos escapa, ¿no? A mí siempre me fascinó cuando trabajaba en las obras en verano y demás, me fascinaba ver cómo llegaba el ingeniero, el aparejador, el arquitecto y le daba el plano al jefe de obra, al albañil jefe, no al peón, ¿no? Sino aquel que ha dicho Lino que saben tanto, ¿no? Y le da el plano y dice, ahora vamos a hacer esto, en un edificio de 17 plantas. Y el señor, estoy casi seguro que leía y escribía mal, cogía aquella imagen, ¿no? Muy abstracta para alguien que no sabe, y convertía aquello, ¿no? en muros, en paredes, pero rápidamente, no necesitaba... Ahí, en ese intercambio, yo me perdía, ¿no? Y me sigo perdiendo en las fuentes del 16 o de lo que sea, ¿no? Sigo viendo ahí no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? Un hueco que no puedes explicar, ¿no? Y me parece que es fundamental para entender una práctica científica del tipo que sea desde el principio hasta el final. Eso también tienes que entender, ¿no? Cómo se interpreta, cómo esa intuición, cómo se llega a la interpretación de ese plano, ¿no? Y creo que es ahí, ¿no? Pero bueno, estoy hablando un poco, pensando en voz alta, ¿no? No lo tengo muy claro. Sí, bueno, yo creo que lo que creo que una cosa metodológicamente interesante es que ¿no? Como hablar explícitamente sobre qué recursos podemos usar para intentar conocer más sobre esto que llamamos conocimiento tácito. El ejemplo que yo he dado es que justo porque es una práctica nueva, es que se necesita articular de una manera más expresa de lo que luego se va a necesitar articular años después, ¿no? Porque si no, no hay recomendaciones, si no los otros no saben qué hacer en el siguiente caso, en el siguiente modelo. Tú has hablado de eso, de los momentos donde hay choque de distintas tradiciones, de gente que se conoce, y entonces lo mismo, se esfuerza a que se articule de manera más explícita. Pero bueno, no sé, quitando esos casos, pues lo que tú dices, ¿no? Parece como complicado ver qué tipos de fuentes
evidencia de tradiciones orales, si es que es posible tener acceso a ese tipo de... Pero bueno, es muy complicado. Os agradezco mucho los comentarios. Pues oye, si no hay más preguntas, llevamos 1 hora y media, que es un tiempo razonable. Demasiado. Así que última oportunidad. Y si no, pues muchísimas gracias de nuevo, Julia. Y además eso, creo que hemos conseguido esto que queremos siempre en el grupo de verdad cubrir 500 años, pues, pues nos vamos acercando a ese ideal. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Y por cierto, que no lo he dicho antes, pero bueno, Julia, tú eres miembro de Iberotech igual que todos nosotros, así que con más razón. Muchas gracias de verdad por la invitación. Pues nada, hasta la Bueno, próxima. Nos vemos pronto. Gracias, Julia.